Bien, segundo bloque en marcha de Interior Futbolero y como les decíamos, ya vimos algunos nombres importantes, equipos que descendieron y luego, o mejor dicho ahora, vamos a ver el resto de los equipos invitados. Andrés. ¿Qué tal, Diego? Sí, los otros 8 que nos quedaban, donde tenemos más descendidos como Tiro y Gimnasia, por ejemplo, y uno que es el caso más polémico de todos, que es el de Vélez de San Ramón, que ni siquiera pudo afrontar el último torneo del interior. Ahora, lo que hay que tener en cuenta con lo que decías, es verdad que el técnico de Tiro y Gimnasia San Pedro, que dicho sea de paso, descendió al torneo del interior y ahora vuelve a ser invitado, ¿es el ahijado de Grondona? Y hubo rumores, en la semana lo confirmaba el propio corresponsal del club en Interior Futbolero Radio, habría que averiguarlo bien y ver si verdaderamente hay cierta relación familiar ahí entre ambos. Bueno, algunos de los equipos que nombrábamos recién, algunos descendidos, otros con historias particulares, bueno, más y más de los invitados que no dejan de sorprender. Y acordate, tengo este documento que después de ver este informe te voy a contar de qué se trata. Uno de los clubes que recibieron la invitación la semana pasada para el Federal B es Tiro y Deportes Río Grande de La Mendieta, Jujuy. Viene de realizar una aceptable campaña en el último torneo del interior, donde fue primero en su grupo y tras eliminar a Deportivo Luján y a Defensores de Monterrico, arribó hasta la final, instancia en la que fue superado ampliamente por Bellavista de Tucumán, con un global de 4-1. Otro que también estuvo muy cerca de lograr el ascenso por la vía deportiva es Juventud Unida de Las Breñas, Chaco. A pesar de haber tenido un mal arranque en el torneo del interior, terminó clasificando en su grupo como uno de los mejores terceros. En cuartos de final, venció cómodamente a Sportivo Pampa en la ida por 3-0 y en la vuelta, a causa de serios incidentes provocados por la parcialidad de los de Pampa del Infierno, el encuentro debió ser suspendido. En la siguiente instancia, venció por penales a Sportivo Argentino, tras un infartante 6-6 global. Finalmente, en el encuentro definitorio, fue derrotado por Comercio Central Unidos, aunque al fin y al cabo, ese golpe no dolió tanto, debido a la reciente invitación. Sportivo de Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, es otro de los invitados. En el último TDI, tuvo un comienzo auspicioso. Lideró su zona con 13 puntos, lo que lo depositó en los playoffs como uno de los favoritos. Sin embargo, sufrió para superar a El Fortín de Machagay, a quien venció por penales, y en semifinales fue derrotado por la misma vía por San Carlos de la Escondida. Luego de varios años de protagonismo en la liga local, este club, que alguna vez supo empatar en un amistoso frente a Boca Juniors allá por diciembre del 64, tendrá una oportunidad en el Federal B. Talleres de Frías, Santiago del Estero, es otro de los que tuvo una campaña respetable, pero con final no feliz en el último torneo del interior. Terminó la primera etapa como líder de su zona, aunque no abrochó la clasificación hasta la última fecha en la que goleó 8-2 a Coinor. En los cuartos de final le ganó a Barrio Adela, con un global de 4-3. Pero en semifinales, ante Independiente, a pesar de imponerse en el primer encuentro 2-1, los de Fernández revirtieron la serie en el desquite y se quedaron con las ilusiones de Talleres. Sportivo Tintina, otro de los invitados, tuvo un andar bastante parecido al de Talleres, ya que al igual que los de Frías, fue eliminado en semifinales por una entidad que terminó logrando el ascenso. En este caso, el verdugo de los de Tintina fue Comercio Central Unidos, ante quien cayó por penales tras igualar la serie en 3. Previamente, Sportivo había accedido a cuartos como segundo de su grupo y había dejado en el camino a San Lorenzo de Pampa de los Guanacos. Pero las invitaciones no solo alcanzaron a clubes del torneo del interior, ya que, al igual que lo sucedió en la temporada 2012-2013, se invitó a instituciones que habían perdido la categoría en la edición anterior. Tal es el caso de Tiro y Gimnasia de San Pedro, Jujuy. En el último Argentino B, finalizó último de la zona 1 con tan solo 11 puntos cosechados en 16 partidos. A pesar de la pobre campaña, su descenso se consumó recién en la última fecha, en la que cayó 4-2 ante Antos Hornos Zapla.
Otro de los descendidos que volverán a tener una oportunidad en la categoría es Villa Cubas de Catamarca. Descendió tras quedar sin chances matemáticas luego de un fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, en el que se le dio por perdido el encuentro ante Unión Aconquija, que había sido suspendido por agresiones físicas entre los jugadores de ambos equipos. Su pobre desempeño en la zona 3 fue contrastante con la sorprendente performance en la Copa Argentina, donde superó 5 instancias y se transformó en el único representante del Argentino B en la fase final, en la que fue eliminado por Brown de Adrogué. Sin embargo, la invitación a algunos recientemente descendidos no fue la sorpresa más grande en esta catarata de invitaciones. El caso de Vélez de San Ramón es más polémico todavía. Es que la entidad velezana ni siquiera participó en el último torneo del interior. Había logrado clasificar al certamen de quinta categoría, pero debido a algunos daños en sus instalaciones como consecuencia de un temporal, no pudo afrontar el campeonato. Si bien la institución se encuentra en un momento de crecimiento futbolístico e institucional, es poco aceptable y hasta injusta para los demás la invitación a un club que ni siquiera afrontó el torneo del interior. Completábamos la nómina de equipos invitados que largaron la semana pasada directamente. Los primeros 16, vaya a saber uno si ya se completó definitivamente la lista, sí o no, porque es todo muy improvisado, se podría llegar a decir, ¿no? Creo que nada termina de ser confirmado en ningún momento, ni con el fixture en mano, ni con los torneos en mano, porque ya hemos visto en el torneo pasado, por si no recuerdan, que el Argentino B, una vez que ya estaba armado, se le cambió la forma de disputa por darle un clasificado más a la zona 15, o sea, con ya el fixture armado, con ya todos los clubes, los viajes y todo programado, finalmente se cambió la forma de disputa de la zona 15 para que haya un clasificado más, con lo cual nunca termina de haber una verdad absoluta por parte del Consejo Federal cuando nos referimos al armado del torneo, a las invitaciones, a si se agrega un equipo, a si se baja otro. Bueno, son algunos detalles a tener en cuenta y que recién veíamos y completábamos la nómina, ¿no, Andrés? Sí, vos decías lo de la reestructuración. Es la cuarta temporada consecutiva en la que tenemos invitaciones al Federal B. ¿Sabes cuántas invitaciones hubo estos últimos 4 años? ¿Cuántas? 111. 111. 111 invitaciones en los últimos 4 años, casi el doble de los que ascendieron del torneo del interior. Y como comentábamos en el bloque anterior, cómo pierde sentido la lucha deportiva si después al fin y al cabo termina habiendo más invitaciones, más ascensos por invitación que como debe ser que es en la cancha. Sí, totalmente. Ahora, es increíble, termina siendo un torneo totalmente antideportivo, ¿no? Lamentablemente por el Federal B, ¿no? Se ha transformado, o el Consejo Federal lo ha transformado en un torneo de cuarta, lamentablemente, porque es un torneo en el que nadie pelea absolutamente por nada. Los que ascienden en la cancha es lo mismo, porque si hacen una buena campaña quizás lo terminan invitando, aunque no ganen la final, aunque no ganen el ascenso en la cancha. Los que descienden después vuelven al mismo torneo en el que estaban al final. Nadie termina jugando absolutamente por nada. Sí, esto influye directamente en el valor que tiene el torneo del interior, porque justamente de donde se abastece el Federal B es del torneo del interior y resulta que por ahí con solo jugarlo te alcanza después para que te invite. Bueno, en este caso pasó lo contrario con Vélez de San Ramón. Sí, siempre discutimos sobre cuál es el criterio definido, cuál es el criterio determinado del Consejo Federal. Lo que hay que tener la seguridad es que no hay que ver el factor deportivo. El mérito deportivo para el Consejo Federal es el mérito de menos valor para las invitaciones. Es algo que se mantiene constante. Lo único que mantiene constante el Consejo Federal. Totalmente. Digo, más allá de eso, es increíble que estemos discutiendo invitaciones faltando tan poco para que arranquen los campeonatos. Esto es impresentable ya de por sí. ¿De qué manera un club puede tratar, aunque sea de hacer las cosas bien, ¿sí? Si faltan 15 días y no sabe en qué campeonato va a participar? Obviamente, ellos dicen, nosotros no le ponemos un revólver en la cabeza a nadie para que participe. No obligamos a nadie a participar. Pero ¿de qué manera un presidente le dice a sus hinchas, no vamos a tener la chance de jugar? Tenemos la chance de participar en un torneo de mayor jerarquía y no lo hacemos. Esto es muy difícil. Hay presidentes muy prudentes que lo han hecho, muy coherentes. Pero sin duda el Consejo Federal es una entidad que empuja a los clubes a no ser prudentes. Bueno, tampoco se sabe la fecha de disputa, en teoría, ¿no? No se sabe si finalmente de alguna manera van a terminar jugando el 24 de agosto o en septiembre. No hay una fecha determinada para poder arrancar con el Federal A, Federal B. Bueno, suponemos que de alguna manera ya está estipulada, la van a poder ver en interiorfutbolero.com.ar y si no en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, ahí van a poder revisar ya la fecha estipulada. Pero en realidad, a ciencia cierta, puede cambiar todo el tiempo. Pero suponete que un club ya sepa en qué categoría va a jugar, que esto no pasa. Pero vamos a suponer que eso pasara. ¿Cómo sabes de cuánto es tu pretemporada? ¿Sí? ¿Desde cuándo tenés que empezar a pagarle a los jugadores? ¿Hasta cuándo?
¿sí? Esto es, digamos, considerando que hay contratos profesionales en categorías como el Argentino A, se planteó hacerlo en Argentino B, bueno, Federal A y Federal B. Esto es prácticamente imposible, si no están definidas las fechas. Insistimos con lo mismo. Otra vez, la recaudación, digamos, cuánto hay que pagar para participar, ya se sabe. Ahora, ¿cuándo se participa? ¿En qué categoría lo haces? Eso es imposible saberlo. Ni cuántos partidos ni los viajes que vas a tener que hacer. No podés confeccionar un presupuesto de antemano. Exactamente. Bueno, me gustaría leer este informe, que es el documento que tengo aquí en mano. Fuimos a buscarlo al Consejo Federal. Es el boletín número 590 del miércoles 28 de agosto del 2013, en el cual se tratan varios temas. Algunos temas importantes de la Liga del Sur de Bahía Blanca, bueno, Comisión del Fútbol Infanto Juvenil, bueno, varios temas importantes y dentro de los cuales uno es la Comisión de Torneos, que larga su informe número 70. Voy a leer solamente la presentación y consta de 16 puntos, 16 ítems. Esto tiene que ver pura y exclusivamente con la invitación a Vélez de San Ramón de Santiago del Estero. Ustedes me dirán, ¿qué me importa si invitan a Vélez de San Ramón o si no lo invitan? A mí me da igual, pero es evidentemente que si una asociación como el Consejo Federal no termina haciendo las cosas serias y termina dando un documento firmado por los hombres más importantes del organismo y después termina haciendo otra cosa, evidentemente hay algo que se está haciendo mal. El informe número 70 de la Comisión de Torneos dice: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto del 2013, se reúne la Comisión de Torneos, conformada por los señores Eduardo Baruco, Julio Romero, Alberto Bacon y Hugo Combina, con la presencia de Gustavo Cereza, presidente ejecutivo, y Alfredo Derito, secretario general, con el objeto de tratar temas para la organización del Torneo del Interior 2014, y a tales fines se sugiere lo siguiente. Bueno, ahí hay 16 ítems, ¿sí? Cualquier cosa lo pueden ver en nuestra web, lo pueden ver en nuestro Facebook, está todo el documento aquí, en los cuales se pide, por ejemplo, al punto 1, se fija para el 24 de septiembre la fecha de postulación de las ligas, las ligas podrán postular para este torneo una cantidad máxima de equipos, de bla, bla, bla. Bueno, ahí tenés un montón de puntos importantes, pero nosotros fuimos al punto que más nos interesa, ¿sí? Estamos hablando del Torneo del Interior. Y dice el punto número 15... Ojalá después lo puedan ver en el documento. El punto número 15 está en negrita. Ahí en la pantalla lo puedo ver, que está en negrita. Está resaltado lo importante que es el punto número 15. Y dice: se establece que para el caso de una posible reestructuración de los distintos torneos del Consejo Federal, solo se aceptarán solicitudes de clubes que participen de alguno de los torneos organizados por este organismo. Ustedes ven que este documento es totalmente real, lo pueden obtener del Consejo Federal y es lo único que van a ver en negrita de toda esta hoja. Hablando en criollo, y para que entiendan básicamente de lo que se trata, dice que el Consejo Federal, en caso de una futura reestructuración, solamente se va a tomar invitación de los equipos que hayan participado de algunos de los torneos organizados por el Consejo Federal. Cuando decimos eso hablamos de Argentino A, Argentino B y Torneo del Interior, porque las ligas locales, las organizan las propias ligas. Con lo cual, al final de esto, dice: puesto a consideración, se aprueba por unanimidad, luego de finalizar con el tratamiento del orden del día, por moción del señor Gustavo Cereza, presidente ejecutivo, debidamente apoyada, el cuerpo aprobó el tratamiento de los temas que a continuación se da cuenta. Bueno, habla de que se aprobó este documento del 28 de agosto del 2013. O sea, si no habías participado en un torneo del Interior, Argentino B o Argentino A, jamás podrías haber sido invitado a jugar un torneo de estos. Sin embargo, Vélez de San Ramón no jugó el torneo del Interior y está invitado a jugar el Federal B. La palabra del Consejo Federal en este documento no tiene ningún tipo de validez. Es simplemente eso lo que quería mostrar. No que es injusto o justo que lo inviten a Vélez de San Ramón, o si importa o no importa que lo juegue o no lo juegue. No es la finalidad. La finalidad es cuánto vale la palabra del Consejo Federal. Cuánto vale de que el lunes o el martes pasado haya hablado Derito con nosotros y nos diga 39 equipos van a jugar en el Federal A, y al otro día se envíe una invitación para que Independiente de Chivilcoy juegue el Federal A. ¿Cuánto vale la palabra del Consejo Federal? Lo dejo a su criterio, como diría una famosa. En este momento, para mí, y por este documento, que lo puede obtener usted como ciudadano, como hincha, como quiera, en el Consejo Federal, no vale absolutamente nada. Diego, en el programa pasado hacíamos un informe nosotros, ¿sí? que hacía referencia a este tema específicamente, y tenemos el caso, por ejemplo, del Linqueño, ¿sí? El club más histórico del hoy Federal B, antes Argentino B, el club que más partidos había
había jugado en dicha categoría y que había sido animador en muchos de esos campeonatos. El club se bajó por falta de presupuesto para jugar este tipo de campeonato deficitario y después para volver a participar, el club para volver a jugar esta categoría ascendió desde el torneo del interior. Jugó el torneo del interior y ascendió. Después está el caso de Huracán de Tres Arroyos que se bajó y no fue invitado, por ejemplo. Dentro de estos 16 no estuvo. Está este club que vos nombrás de Tintina, pero no estuvo Huracán de Tres Arroyos, uno de los clubes más importantes que en la última década estuvo en primera división. Sin embargo, no fue invitado. Lo que le dijeron es que tenía que participar del torneo del interior para jugar el Argentino B. ¿Con qué cara se mira a esos dos clubes? A Huracán, que en este momento no va a participar, y al Linqueño, que se volvió a ganar su chance, también invirtió dinero en el plantel pasado. Esa plata, ¿quién se la devuelve? Porque digo, Linqueño podría haber participado ahora sin haber jugado torneo del interior. Totalmente. Sí, a su vez se le abre el juego a los más de miles de clubes de todo el interior del país y se invitó a uno solo, con uno solo alcance, a una liga local. ¿Por qué no todo el resto? Porque ellos no tendrían la posibilidad. Realmente es grave que se contradiga un documento, ¿no? Porque que no se haga caso a la palabra hablada de Alfredo De Rita, bueno, vaya y pase, ¿no? Porque puede hablar y puede decir lo que quiera, pero ahora, cuando está escrito en un documento de puño y letra del Consejo Federal y no se haga caso a eso y se deje realmente en el olvido, es realmente un papelón. Bueno, para el próximo bloque les prometo una pequeña pregunta que ya le hicimos en la radio y me parece que aquí también puede servir y mucho. Gustavo Cereza, ¿los dirigentes del Consejo Federal son culpables de lo que está pasando o son víctimas de lo que están pasando? Después lo debatimos.